Sin duda, los plásticos forman parte importante de nuestra vida. Convivimos con ellos en miles de aplicaciones que benefician nuestras actividades diarias. Es por ello que las personas que nos dedicamos a transformar y dar vida a las piezas plásticas debemos comprender las características y propiedades de los distintos termoplásticos para su buen procesamiento. Vivimos en la era del plástico. Hoy en día existen más de 200 tipos de ellos, tanto puros como en mezclas y aleaciones, los cuales han sustituido a materiales tradicionales como la madera, el vidrio y el metal. Un buen dicho es que el plástico es el sustituto insustituible. Así es, amigos de Moldeo por Inyección, ¿cómo están? Yo soy Marcos Zabaleta, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Nuevo video por aquí en nuestro canal de Moldeo por Inyección. Sean ustedes bien recibidos amigos. Y el tema del día de hoy, como lo dice aquí en la descripción, ¿cuál es el plástico más difícil de inyectar mediante el proceso de moldeo? Si tiene la respuesta, velo dejando ahí en los comentarios porque sí me gustaría leerlos. Sabemos que muchos de los que estamos aquí viendo estos videos hemos trabajado con un sinnúmero de materiales plásticos y por ahí pues de pronto hay uno que nos cuesta más trabajo. ¿Cuál es para ti el plástico que te cuesta más trabajo procesar? Déjamelo ahí en los comentarios, yo los leo. Si tú eres un apasionado de los plásticos y también eres un apasionado a transformarlos mediante el proceso de moldeo por inyección y te gustaría conocer más de tecnologías, recomendaciones, historias y cursos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita esa que está ahí abajo de notificaciones para avisarte cada vez que subamos nuevo contenido y no te pierdas ninguno de estos videos, ¿vale? Entonces, activar por ahí la campanita, suscribirse para que nosotros podamos por aquí, pues, seguir subiendo más contenido. Nos apoyas mucho suscribiéndote. Bien, entonces, iniciamos, amigos, este video por aquí. Como lo decía yo en el contexto, hoy en día existen más de 200 tipos de materiales plásticos. Fíjense, aquí tengo 4 nada más de ellos. Por ahí tenemos la colección completa. Pero existen más de 200 tipos entre mezclas, entre aleaciones, entre materiales puros. ¿Cuántos conocemos realmente? ¿Cuántos plásticos conocemos? ¿Cuántos plásticos procesamos? Habemos gente que a veces conocemos uno. Yo conozco nada más el polietileno. Yo conozco 2, polietilenos, polipropilenos. Hay gente que tiene más, diversifica más como tal en materiales plásticos y pues puedes conocer, no sé, 10 materiales plásticos, ¿no? Pero de pronto convivimos con más de 200 tipos de materiales y hay que conocerlos un poquito, ¿no? Es el contexto un poco de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Dentro de los plásticos que nosotros conocemos existen diferentes familias. Tenemos familias de los plásticos commodities, tenemos familia de los plásticos de ingeniería, por ejemplo la poliamida, el polióxido de metileno, son plásticos de ingeniería. Tenemos los termofijos, esos materiales que de pronto al procesarlos ya no se pueden volver a inyectar porque ya endurecieron, ¿vale? Especiales, plásticos especiales como el PIC, el poliéter-cetona, la polisulfona, que también son plásticos muy interesantes, pero ya de más especialidad. Existen plásticos hoy en día que, yo lo digo así, están de moda, los bioplásticos, por ejemplo, el ácido poliláctico, el acetato de celulosa, también un material, un bioplástico, que hoy en día están por ahí también entrando fuertemente a los mercados de la inyección de plástico por cuestiones sustentables. Tenemos otros tipos de materiales, por ejemplo los elastómeros, que también entran dentro de esta gama de plásticos que son totalmente procesables a través del proceso de moldeo por inyección. Dentro de estas familias que acabo de mencionar y que las voy a dejar aquí en la descripción, ¿cuál es el más difícil de procesar en moldeo por inyección? ¿Cuál es? Váyanmelo dejando ahí, amigos. Una realidad en la inyección de plásticos es que lo que más se llega a desconocer durante el procesamiento, lo que más se desconoce, en donde existe la dolencia en la inyección de plástico, así yo lo digo, y se lo digo a los técnicos, se lo digo a los operadores que de pronto capacitamos o platicamos con ellos, les digo, la dolencia principal de alguien que se dedica a la inyección de plástico es no saber qué plástico está inyectando, desconocerlo. Es lo peor que podemos hacer nosotros durante el proceso. Hay gente muy experta en máquinas que te puede
reparar una máquina, desarmarla, armarla casi con los ojos cerrados, lo digo yo. O sea, la conocen muy bien. Hay gente, hay operadores, hay técnicos y lo sabemos que se conocen todas las pantallas de la máquina. Oye, métete a la pantalla tal y aquí va a haber, es más, hasta códigos secretos se conocen. Mira, si entras con este código te va a desbloquear estas funciones. Las conocemos, esas pantallas de las máquinas de inyección. Conocemos los defectos, cómo arreglarlos, cómo solucionarlos también de pronto. Pero ya cuando te preguntan, oye, ¿y ese material plástico cómo se procesa? Es más, ¿cómo se llama? No, pues no sé, yo sé de pronto que se llama pellet, no, se llama, no sé, bolitas de plástico, ¿no? Volvemos al mismo punto, ¿no? Se llama polímero, ¿no? O sea, pero específicamente, ¿cómo se llama ese plástico que tú estás procesando? Ah, ok, se llama, no sé, de pronto, ¿no? Se llaman acetal. Ah, ok, ¿qué es el acetal? No. ¿Cómo se trabaja? No sé. ¿Qué recomendaciones? No, pues tampoco lo sé. Es una dolencia muy grande. Algo que siempre les comento yo en los cursos, en las capacitaciones, en estos videos también lo voy a estar comentando, es de que desde mi punto de vista, mi opinión, mi muy humilde opinión en estos videos, es que el 70% del conocimiento de un buen técnico operativo, de una persona, es más, de una persona que se dedica a parametrizar una máquina de inyección, el 70% del conocimiento teórico y también práctico que debe tener está basada en los plásticos. Si tú conoces en tu plástico las características, las propiedades y en este caso también las condiciones de procesamiento o más bien las recomendaciones de procesamiento que nosotros o el fabricante de la materia prima te está dando para ese material, conociendo esas tres principales cosas, vamos a ponerlo así, conoces al material, pero a veces lo desconocemos, no conocemos sus características, no conocemos sus propiedades y mucho menos las recomendaciones que nos está dando el fabricante de la materia prima para poderlo procesar. ¿Ok? La mejor respuesta que yo he escuchado, se la escuché a un ingeniero que también se dedica a la capacitación en este ámbito de los plásticos. Alguna vez alguien le lanzó la pregunta en un curso, yo estaba presente. Alguien alzó la mano y preguntó: ingeniero, para usted, ¿cuál es el plástico más difícil que le ha tocado inyectar, que le ha tocado procesar en esta carrera que ya tiene tan amplia, tan larga? Y el ingeniero contestó: mira, el plástico más difícil que he inyectado es el que no conozco. El que no conozco. Wow, ¿no? O sea, el que no conoces, de pronto suena una respuesta así de, ah, caray, pues sí, pero tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque si tú no conoces ese material, por muy básico que sea, o por muy especializado que sea, si tú no conoces ese material, se te va a complicar, digo yo, la existencia ya cuando estás procesando ese material ya directamente en tu máquina de inyección. Un ejemplo que me ha tocado a mí verlo, me ha tocado vivirlo, e incluso a mí pues me ha tocado en este caso pues compartir por ahí el conocimiento con los colegas. ¿Por qué? Yo dentro de la capacitación que he estado en distintas plantas de inyección, en distintas empresas, he inyectado desde un plástico básico, por ejemplo un plástico commodity, un polietileno, plástico commodity, polipropileno, plástico commodity, y de pronto he inyectado también plásticos de ingeniería, algunos especiales, ¿no? O sea, ojalá algún día llegue a inyectar todos los materiales, pero de pronto me ha tocado estar capacitando personas que se dedican a un solo plástico. ¿Por qué? Porque es el giro de su empresa, ¿no? Se da mucho en el sector, por ejemplo, de envases, los que producen envases. De pronto, a mí me tocó incluso trabajar en una empresa que solamente procesábamos polietilenos y polipropilenos. Y párale de contar. Hay personas que se dedican toda su vida a hacer cubetas, por ejemplo. O sea, toda la vida y las cubetas de polietileno.
Conoces un plástico y tal vez llevas trabajando, no sé, llevas trabajando en esa empresa ya algunos años, 20 años, vamos a poner 20 años ya trabajando en esa empresa inyectando puro polietileno. Y ahora, otra contraparte, los que se dedican a inyectar, por ejemplo, preforma, PET, el PET, la preforma de PET para hacer las botellitas para el agua y un sinfín de aplicaciones en la industria del envase. Ahora, lo mismo pasa. Esa empresa se dedica a hacer PET toda su vida, o sea, 20 años también que lleva otro operador trabajando con PET, toda su vida ha trabajado con PET. Entonces, tengo dos operadores, el que trabaja con polietilenos y el que ha trabajado 20 años también con material PET. En este caso, imagínate tú si los cambias de pronto, a ver, el que trabaja con polietilenos, vete a procesar PET, y el que trabaja con PET, vete a procesar, en este caso, polietilenos, ¿sí? Vamos a invertir ahí los papeles. ¿Qué pasaría? Pues harían cortocircuito, ¿verdad? Porque el que trabaja con PET de pronto llegaría a la planta, a la máquina de inyección que está haciendo cubetas y diría, caray, ¿por qué no lo secan? ¿Por qué no secan al material? Oye, yo no veo una tolva de secado, un sistema deshumificador, yo no veo que al PET se le esté dando un procesamiento previo a procesarlo. Vería las temperaturas, oye, están muy bajas las temperaturas. Sí, el del PET, el que trabaja con PET, trabajando ahora polietileno, haría cortocircuito, ¿no? Y de pronto el que trabaja con polietileno y se va a procesar PET, pues de la misma forma. Oye, ¿por qué lo tenemos que meter a secar? ¿Por qué tenemos que subir más las temperaturas? A lo que voy, de pronto nos llega a pasar eso bastante los que nos dedicamos a la inyección de plástico. ¿Por qué? Porque nos concentramos en conocer tal vez 5 materiales, ¿no? Los 5 básicos, polietilenos, PET, PVC, polietileno en este caso, bueno, alta y baja, y el poliestireno cristal, y ahorita ya se le está sumando también por ahí el ABS. Entonces nos enfocamos a conocer una cantidad pequeñita de materiales plásticos. A lo que voy. Conocer más de plásticos no te quita nada. No te va a quitar nada. Si tú trabajas en tu empresa tal vez con 1, 2 o 3 materiales, siempre mi recomendación es conócelos, apréndelos, casi memorízalos. Y ahorita les voy a comentar qué es lo que tenemos que aprender de mi material plástico para que yo esté llevando a cabo un buen procesamiento. Ahora bien, eso sucede mucho. De pronto, tú como técnico, tú como operador, o cambias de empresa o de pronto te llegan nuevos proyectos también a la empresa en donde tú dices, bueno, yo he trabajado plásticos de ingeniería, he trabajado acetales, policarbonatos acrílicos. Sí, pero de repente ahora nos llegó un PVT con cargas de fibra de vidrio. ¡Pum! ¿Sí? Tenemos que ser muy flexibles a estar conociendo los materiales plásticos que van llegando. Es por ello que esa respuesta me gusta mucho. El plástico más difícil a inyectar es el que no conoces. El del PET puede estar especializado en PET, pero si de pronto le pones a inyectar un polietileno, que entre comillas es un plástico más noble, más sencillo que un PET, de pronto lo podrías poner en jaque y decir, bueno, ¿y a qué temperatura? ¿Y a qué velocidad de carga? ¿Y a qué contrapresiones? ¿Y a qué temperatura de molde? Y no tiene un secador, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Te pones de pronto así como que a pensar, ¿y ahora qué hago, no? Entre más conozcas tus materiales plásticos, más asertivo vas a ser también en tus ajustes. Ahora bien, la siguiente pregunta. Marco, ¿qué debo conocer de los plásticos con los cuales trabajo? ¿Qué es lo que tú me recomiendas conocer, Marco? Algo básico para que yo empiece a estudiarlo, para que yo también de pronto pues empiece a documentarme de los plásticos con los cuales yo trabajo. ¿Qué me recomiendas, Marco? De pronto que empiece a investigar, que empiece a leer manuales, a descargar información, fichas técnicas, a documentarme, a inscribirte a nuestros cursos, lo que hagas, ¿sí? Pero empezarlo a conocer. Principalmente son 3 cosas las que yo recomiendo conocer referente a los materiales plásticos previo a que lo vayas a procesar. Y si tú ya estás procesando plásticos, llévate estos 3 puntos. Número 1, sus características. Número 2,
sus propiedades. Número 3, sus recomendaciones de procesamiento, en este caso bajo el proceso de moldeo por inyección. ¿Qué características? ¿Qué características debo de conocer? Primero, una característica es algo que va a distinguir al plástico, es algo que lo distingue, también se le conoce como atributo, algo bueno o malo que puede tener ese material plástico. ¿Qué puede ser eso algo bueno o malo? Por ejemplo, se rompe con facilidad. Poliestireno cristal se rompe con facilidad. O es resistente al impacto como un policarbonato. ¿Sí? Hay plásticos, o sea, plásticos se están distinguiendo, es una característica. ¿Qué está distinguiendo ese plástico entre otro? Policarbonato, un poliestireno cristal, por ejemplo, pues su resistencia al impacto. El poliestireno cristal es de los plásticos, o si no es que es el plástico más frágil de los 200 tipos de materiales que existen. El policarbonato es de los plásticos más resistentes al impacto. Entonces es una característica. Segunda característica, flota en el agua o se hunde, que tiene que ver con temas de la densidad. Hay plásticos pesados, plásticos ligeros también, ¿ok? Se flexiona fácilmente o es rígido, que tiene que ver con el módulo de flexión. Se flexiona, es muy flexible o es rígido. ¿Qué tanto es rígido? ¿Qué tanto es flexible? Que ahorita vamos a ver que eso tiene que ver con las propiedades. Mantiene un buen flujo durante su procesamiento, que sería número 4. Mantiene un buen flujo durante su procesamiento. Esa es otra característica que en este caso se puede medir mediante el índice de fluidez. Y ahí les voy a dejar en la descripción el listado, ¿no?, de cuáles son las características que tú debes de saber rápidamente de tus materiales, y te recomiendo yo para que lo conozcas, porque si te das cuenta, entre cada tipo de material hay características distintas. Algunos brillan más, algunos son más blandos, algunos son transparentes, otros son opacos, otros absorben más humedad, otros se enfrían más rápido en el molde, otros soportan más temperaturas de uso, otros soportan más temperaturas, en este caso, de bajo cero, por ejemplo. Cada una de ellas son características que tú debes de conocer directamente de tu material. Ahora, esas características, cuando las podemos medir, ya sea a partir de una prueba que puede llevar una norma como tal, cuando las podemos medir esas características, ya nos vamos a una propiedad. Por ejemplo, una característica que veíamos, poliestireno, policarbonato, se rompe con facilidad o es resistente a los impactos. Esa es una característica. Ahora bien, la propiedad es una prueba, en este caso que puede ser una prueba de resistencia al impacto. Otra que habíamos dicho era, ¿ese plástico flota o se hunde en el agua? Una característica. Ahora bien, la propiedad, ¿cuál sería? Habíamos dicho la prueba de densidad, ¿no? Que hay distintos tipos de densidad de 23 grados centígrados, densidad en estado fundido, densidad aparente, también conocida como Bull Density, que nos sirven por ahí para hacer algunas evaluaciones ya directamente a nuestro proceso. Ya en este caso viene siendo la propiedad. ¿Qué tan flexible o qué tan rígido? Tiene que ver con el módulo de flexión, que ya lo estamos midiendo también por aquí en gigapascales, ¿vale? Entonces, propiedades las puedes como tal cuantificar, ¿ok? Como tal, las propiedades. Pruebas de resistencia al impacto ISOT, pruebas de densidad, módulos de flexión, Melford Rate también para medir la fluidez, temperaturas de fusión, temperaturas de transición vítrea. En este caso, ¿qué morfología tiene ese material? Si es amorfo, si es semicristalino, qué contracción de moldeo, que tiene que ver con su estabilidad dimensional también, su absorción de humedad, su difusividad térmica, para saber qué tan rápido se enfría el plástico. Aquí en la descripción del video van a estar esas tres principales cosas que debemos de saber de nuestros materiales plásticos. Entonces, la primera, características, que ya vimos que es lo que distingue, los atributos que distinguen entre cada tipo de plástico. La número 2 son las propiedades, que ya son cuantificables. Y esas propiedades, ¿en dónde las encontramos? Normalmente en la ficha técnica que tanto se habla de los materiales plásticos. Yo le llamo su acta de nacimiento del material plástico. Esa ficha técnica que la puedes solicitar
al fabricante de tu material, esa ficha técnica que la puedes descargar de la red. Por ejemplo, hay una página muy conocida, UL Prospector, o también www.ides.com, como quieras entrar, como lo quieras por ahí buscar, pero te va a llevar un buscador, en este caso de materiales, donde puedes registrarte y también descargar las fichas técnicas. Por ahí tenemos un video, dentro de nuestros videos hay un video en donde enseñamos a descargar fichas técnicas, que es sencillo, digo, pero por ahí también te vamos dando las instrucciones para que lo busques, ¿ok? Normalmente los fabricantes de materiales te van a dar esas pruebas que ya fue sometido su material, esas pruebas en donde te van a describir las propiedades de ese material. Normalmente te van a dar propiedades físicas, te van a dar propiedades mecánicas, igual forma propiedades térmicas, en algunos casos propiedades químicas, eléctricas, y si es el caso, por ejemplo, de materiales como policarbonatos y como acrílicos, te van a dar también, en este caso, pues características, propiedades ópticas, ¿vale? Listo, continuamos. Punto número 3 que nosotros debemos de estar también conociendo de este material. Y aquí mucho énfasis. ¿Por qué? Porque son las recomendaciones de procesamiento de ese material durante el proceso de moldeo por inyección. ¿Qué recomendaciones me está dando el fabricante de la materia prima para yo buscar esas condiciones dentro de mi máquina de inyección? Y aquí es en donde a veces fallamos. ¿Por qué? Porque no las buscamos. Simplemente de pronto nos vamos a guías rápidas, nos vamos por ahí a condiciones de pronto genéricas, por así decirlo, pero no siempre es lo más correcto, ¿eh? O sea, no siempre irnos a las condiciones genéricas, no siempre es lo más correcto, más porque hoy en día existen muchos grados de material. Polipropilenos, no solamente hay uno. Polipropilenos, hay homopolímeros, hay copolímeros, hay random, hay clarificados, hay nucleados, hay con cargas de carbonato de calcio, de talco, de fibra. ¿Cuál vas a trabajar? Entonces, si hay un margen de temperatura simplemente para el polipro, no te puedes estar basando simplemente en una recomendación. Aquí lo más recomendable siempre es buscar información. Preguntarle a quién, pues a quien creó ese plástico. Obviamente quien creó ese plástico pues es el fabricante. El fabricante ya lo llevó, lo sometió a pruebas, ya lo sometió también a diferentes condiciones y por lo tanto pues ya dio un veredicto que nos lo está dictando en la hoja técnica. No siempre y por desgracia todos los fabricantes tienen esa seriedad o nos extienden esa información, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos y hoy en día pues podemos nosotros meternos a la web y empezar a investigar por ahí qué información yo requiero, ¿vale? Algunas recomendaciones que yo sugiero que tú busques de pronto en las fichas técnicas o lo solicites y pongas mucha atención y mucho énfasis. Si ese plástico, por ejemplo, es un plástico higroscópico, obviamente nos interesa mucho conocer qué temperatura de secado, qué tiempo de secado, qué humedad residual es este plástico recomendable para su buen procesamiento. ¿Okay? Sabemos que hay plásticos que son altamente higroscópicos, que la humedad les afecta mucho. Por ejemplo, el PET. El PET sabemos que es un plástico que se llega a hidrolizar, es un plástico que puede como tal modificar su peso molecular en función de qué, en función de la humedad con la cual se esté procesando. Por eso un PET, por ejemplo, requiere 0.005% de cantidad de agua, de peso en agua en este caso, al procesarlo, o sea, nada de agua, ¿no? Es uno de los plásticos más estrictos, los cuales te requieren niveles muy bajos de sequedad. No es lo mismo procesar polietilenos que estar procesando PET, ¿no? Es la diferencia. Si se dan cuenta, en la analogía que les estaba comentando yo, ahí van entrando muchos de estos puntos. Temperatura de procesamiento. ¿Qué temperatura te está recomendando el fabricante para procesar ese material? Tiempos de residencia. ¿Cuánto tiempo debo de dejar mi plástico dentro de la unidad del cilindro de plastificación para que éste ni se degrade y también adopte la temperatura más adecuada? Temperaturas del molde, velocidad de carga o de dosificación, las contrapresiones, los niveles máximos de G-rate,
¿vale? Entonces, chécate esa lista, ahí en la descripción la voy a dejar, está interesante. 3 puntos, resumiendo por aquí. 3 puntos, 3 principales puntos son los que nosotros debemos de estar considerando. Conocer a detalle, ojo, conocer a detalle de cada uno de los plásticos que tú estás trabajando. Si tú trabajas con 2 o 3 materiales, ¿por qué? Porque es el giro de tu empresa y simplemente pues son los que nosotros trabajamos, la tarea va a ser fácil, ¿verdad? Porque me tengo que aprender 3. Pero los que ya trabajamos o trabajan con 5, 10 o más materiales plásticos, ni modo, hay que aprenderlos, hay que conocerlos. Y entre más conozcas estos 3 puntos, características, propiedades y recomendaciones de procesamiento, tu proceso de moldeo por inyección va a ser más exitoso. Y la pregunta que hice, ¿cuál es el plástico más difícil para procesar? Tú vas a decir, pues cada uno tiene su grado de dificultad, pero si los conozco, voy a poder pasar, como dicen por ahí, el examen y trabajar adecuadamente esa máquina. Es el mensaje de este video, amigos. Quédense con ese mensaje. Hay tareas, sí hay mucha tarea por ahí. Como siempre, digo, este video fue un poquito más cortito que los pasados. Amigos, me van a ayudar mucho si por ahí se están suscribiendo al canal. Suscríbanse a nuestro canal. Si te gustó el contenido, déjanos ahí un like para que nosotros podamos seguir generando más contenido. Pícale ahí al botón de suscribirme también. Nos vas a apoyar y con esto vamos a poder seguir nosotros generando más videos para ustedes, para la comunidad de moldeo por inyección. ¿Vale? Pues vámonos, amigos. Me despido. Mi nombre es Marcos Zabaleta y recuerda, vámonos con el grito de guerra como siempre. Esto es moldeo por inyección, una pasión. Vámonos. Nos vemos en el otro video y deja tu like. Vámonos.